Estamos en su programa Saludando como siempre. Traemos un tema de interés para toda nuestra población. Bienvenido Jonathan nuevamente a su programa Saludando. Como siempre nos hacemos acompañar del licenciado Jonathan Sánchez Disla, que en el día de hoy tenemos un plato fuerte precisamente con un tema como es el del comportamiento que va teniendo el individuo de hoy en día. Jonathan, ¿están ocurriendo realmente situaciones en la población en sentido general que dicta mucho de lo que son los valores y de lo que está pasando en dicha sociedad, de manera tal que nos estamos sorprendiendo? ¿A qué obedece realmente ese comportamiento que va teniendo el individuo? Nada, saludo doctor y gracias por la oportunidad que usted nos da siempre de educar a nuestra población, ya que el contenido de este programa es totalmente educativo y también para darles herramientas a esa población que nos está viendo. Lo que está pasando ahora mismo en la sociedad son respuestas detonantes, son un sinnúmero de manifestaciones ya acumuladas de la sociedad, el faltante de la escuela que no tiene las herramientas necesarias. Cuando usted se pone a ver en las escuelas lo que hay orientadores, no hay psicólogos que tienen las herramientas, y esto es la diferencia entre psicólogos y orientadores. El orientador te orienta sobre un tema específico, pero no tiene las herramientas para evaluar a esos alumnos que luego van a ser los grandes profesionales, son los que van a tener que resolver alguna situación que se les presenta en el área laboral. Entonces, desde aquí estamos adoleciendo de lo que son el sistema de educativo psicológico de las escuelas. Si nos ponemos a ver, en las escuelas debería de haber su parte de orientación, pero también su parte psicológica. Ejemplo, cuando una respuesta que uno ve muy a menudo en los colegios, porque yo la vi cuando trabajaba la parte educativa, es que un niño te comienza a decir el nivel de agresividad y cómo va a ser su comportamiento en un futuro. El psicólogo puede, a través de la psicometría, de esa batería de test que hace, saber, ejemplo, el ausentismo en las escuelas escolares. El niño ya de que comienza a faltar a la escuela y a tener el apoyo de la mamá o del papá o de un tío. Él no viene porque no le gusta tal materia, la matemática, él se ausenta porque no. Entonces, desde aquí entonces estamos adoleciendo en las escuelas y también en la familia. Cuando nos ponemos a ver en la estructura familiar, porque el psicólogo trabaja de forma lineal, trabaja solamente al individuo como tal. Si te pasó algo, el psicólogo trabaja de forma lineal, te trabaja a ti. Pero si este individuo tiene una situación ya dentro de la escuela y de la familia, entonces aquí el que tiene que trabajar es el psicoterapeuta de forma circular. Trabajar al niño, a la familia, a la escuela, al profesor y a toda esa herramienta. Por ejemplo, mira, en los años 50, por el 1950, China, que ha estado sumergido en un país de comunistas, pero Mao Zedong, que era una figura idónea de la República Popular China, cuando fue sustituido, lo primero que ese presidente hizo fue buscar cómo elevar los niveles de educación. ¿Y por qué hacemos la comparación entre Mao Zedong y por qué China hace 50 años? China no tenía el poder que tiene hoy en día, que es una potencia. Pero fue la educación lo que hizo la diferencia, precisamente, de que este país comunista esté en el sitial que ocupa hoy. ¿Qué está pasando precisamente que tiene que ver mucho con eso? Entiendo yo que los niveles de educación se están perdiendo. Nosotros
estamos desde el punto de vista tecnológico, hemos ido avanzando, pero hemos visto que el desorden y lo informal va ocupando capítulos preponderantes y se le da rienda a eso. Y una persona que por ejemplo, se vuelve hasta cierto punto fuera de lo que los cánones están establecidos, se considera como una persona como extrovertido y lo quieren poner como de inteligente inclusive. Y son dos cosas diferentes. Y desde el punto de vista psicológico tú lo señalas bien, en el sentido de que no es lo mismo la conducta que presenta el individuo desde el punto de vista social que desde el punto de vista psicológico. Entonces, por ejemplo, en esta semana ocurre algo en la República Dominicana como es el asalto al Banco Popular. Y no es la primera vez. Hace 15 años, 8 años, me parece, en 2015, 2015, ese mismo banco fue asaltado. Entonces, estamos hablando del 2015, 2024, 9 años después, el Banco Popular es asaltado. ¿Qué está diciendo eso? Hay un nivel de la persona que están perdiendo el valor y está pasando en la sociedad que el éxito de todo lo que usted realice se basa en el dinero que usted puede acumular. Y realmente en países como de América Latina, el nivel de pago, el nivel de percepción de dinero por el trabajo que el individuo realiza es subpagado. Y si vamos a eso, entonces todos nos vamos a corromper de una manera u otra. Porque lo que queremos realmente es el dinero rápido. Y entiendo que parte de lo que está pasando en la sociedad, que ahora mismo un grupo de personas están diciendo, como siempre aparecen personas que opinan de todo lo que pasa y comienzan a hacer ensayo diciendo cosas que dicen que como que este tipo de acto es de extranjero. En lo particular yo no creo que sea de extranjero, sin que esto entorpezca la investigación. Es cierto que tenemos muchos inmigrantes y todo ese tipo de cosas, pero yo en lo particular yo no creo que sea de extranjero. Si usted se pone a ver la foto, si el control me presentaría la foto de los antisociales que atracaron el banco, en su forma... Pero es que eso tampoco te puede decir que sean ellos, porque precisamente ese grupo de personas que hace ese tipo de cosas, tú sabes que hasta el rostro se pueden buscar máscaras que simule precisamente extranjero. Por eso no podemos etiquetarlo. Yo lo estoy diciendo, oiga, porque una forma fácil de salir es comenzar a encaquetar eso dentro de lo que es lo extranjero. Etiquetarlo. Ahora, bien, como psicólogo, la República Dominicana no reúne condiciones que te puedan decir que pueda caer en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que... O sea, la República Dominicana ahora mismo, por la serie de factores, fíjate, ha aumentado el número de pandilleros. La seguridad social está por el suelo. Entonces, ¿por qué agregarle un ingrediente más como un asalto a un banco? Tiene que ser necesariamente de extranjero. Y hay muchísimas cosas. Cada vez que pasa algo de esta naturaleza, nosotros de una vez comenzamos a etiquetarlo a la cantidad de dominicanos muchas veces que vienen del extranjero, donde vienen con un historial, que han hecho cárcel fuera del país,
o que han tenido una conducta precisamente, pero mira, basado en lo mismo que tú estás diciendo, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, ahora mismo la inseguridad está por el suelo y tenemos que reconocer, oye, que una gran cantidad de esa inseguridad la dan los dominicanos. Entonces, yo en lo particular, vuelvo y le digo, aunque rostros que parecen de extranjeros, no descarto que la República Dominicana tiene condiciones por la forma de comportamiento que va teniendo el individuo. Lo que pasa es que decía Ortega y Gasset que nada humano me es ajeno. La misma situación y el hombre es él y sus circunstancias circunstancias también. Lo que ocurre aquí en este país ocurre también en otras partes del mundo. Los atracos, los feminicidios no tienen un país de origen, porque es el ser humano que lo hace. Y eso quiere dejar dicho que donde esté el ser humano pueden ocurrir eventos violentos y de agresividad. Y aunque la sociedad etiquete la agresividad y la violencia en un mismo significado, queremos decir que es incorrecto. La agresividad es con lo que el ser humano nace inherente. El ser humano nace agresivo. El ser humano nace agresivo. Nace agresivo. No se hace agresivo. No se hace agresivo, se hace violento, que es muy diferente. El ser humano, su particularidad es nacer, igual que el animal, agresivo. Y esa agresividad, según la psicología la define, lo ayuda para defenderse contra el medio ambiente. Ahora bien, la violencia sí es otro factor a estudiar, que la violencia es, tú la puedes, hay que tener cuidado con los niños en 3 edades. En la edad de 3 años, en la edad de 5 y en la edad de 13. Porque aquí el niño va formándose y se le van quedando todos los recuerdos fijos. Y este hecho que usted ha dicho con mucha propiedad, doctor, lo que llama a la sociedad a un pacto por la salud mental. Aquí debemos de sentarnos todos para definir qué vamos a hacer con la salud mental. Porque esa seguridad que fue atracado allá en ese banco necesita salud mental. Esos que atracaron, que son hoy los antisociales, también necesitan salud mental. Y ese banco, con ese personal que atracaron, que son cajeros, que son seguridad, que son el que hace el café, del el más alto hasta el más pequeño, ahí necesitan psicoterapia. Y eso hay que dejarlo claro aquí. Y aquí... Sí, pero que en este caso ya la psicoterapia que se le puede aplicar es después del hecho. Después del hecho, porque ya ocurrió. Del hecho por lo que sería el tratamiento postraumático. Postraumático, entonces. O sea, pero estamos... el caso es el reflejo de lo que está pasando, del comportamiento de este país. Hay que y es hacer un comportamiento que siempre, en cada programa creo que lo mencionamos. Mencionamos en el programa pasado, donde hablábamos del comportamiento que tienen las personas, tenemos nosotros, los dominicanos, porque somos dominicanos, cuando andamos conduciendo. Conducir en un país como este, porque era lo que estábamos diciendo de cuando estuvimos hablando precisamente de la salud mental, la situación que tiene la República Dominicana a nivel de lo que es la salud mental, y mencionamos lo del tránsito de la República Dominicana. Conducir en la República Dominicana es una odisea. No hay respeto, la mayoría de las personas no entienden una ley de tránsito que dice que el primero que llega a una esquina es el que tiene una preferencia. Eso lo aprendí yo con el librito cuando estaba preparándome para sacar la licencia de conducir. Esa parte no se respeta. Una persona, un peatón que esté cruzando una esquina, usted debe, aunque ahí no diga stop, debe pararse y dejarlo pasar. Por donde hay una escuela, no se conduce a altas velocidades. En un destacamento, bueno, la mayoría de la gente, como los destacamentos tienen unos guardia acostado ahí, porque no son policías, ponen un guardia. Un general ahí acostado. Un general, no un guardia general. ¿Qué pasa? Que tú sabes que son más respetados.
Entonces, pasan más al paso por ahí, la velocidad la reducen. Por esa razón, conducir en determinados lugares, esa es otra cosa, que también todos los vehículos de nosotros están dañados porque por donde quiera hay un policía acotado o un badén. Un hoyo. Los hoyos no lo vamos a decir, estamos hablando de lo que la gente hace. Por ejemplo, tú te encuentras con la mayoría de los lugares, la entrada principal que tienen esos sectores están llenos de policías acostados. ¿Entiendes? Porque hay un problema de más de 50 años y es de la República Dominicana y va desde el urbanismo que ha ido teniendo, que va ocurriendo en muchos pueblos, por ejemplo, con una gran cantidad de espacios solares y eso, todo el mundo quiere hacer su casa, que son de las leyes que existen también del urbanismo. Tú tienes que dejar acera y todo eso. Entonces, muchas de las viviendas las hacen pegado, pero bueno, en respecto a lo que es el comportamiento del individuo, que mencionamos el caso del tránsito de la República Dominicana y que siempre también tenemos que mencionar el caso de lo que es la basura, la cantidad de basura que está produciéndose en República Dominicana, donde República Dominicana ocupa el segundo país de Latinoamérica más contaminado. Lo que pasa fue, como le expliqué ahorita, aquí todo esto que usted ha mencionado necesita un pacto de la salud mental. Y eso, aquí en nuestro país, existe lo que es ahora la psicología del medio ambiente, que es una rama que ya se está estudiando, que es de darle por qué las casas deben de tener su parte recreativa, cómo afecta al ser humano el tránsito, cómo afecta los desechos sólidos al ser humano. Aquí se debe de pactar por la salud mental. Todo esto que usted ha mencionado. Pero fíjate que medio ambiente prácticamente interviene en la tala de árboles, por ejemplo. Pero esta parte de lo que es las industrias, el moho que produce los vehículos, las plantas eléctricas que existen en la ciudad para poder combatir la tanda de apagones que existen. Y todo esto, y también la parte de la contaminación de las basuras y el mal uso de las aguas negras. Por ejemplo, muchas viviendas, el hecho deben de tener un cético y ese cético que vaya hacia un filtrante. Muchas viviendas, esas aguas negras de esos hogares van hacia los contenedores. Y es lo que estamos hablando. A veces solamente hacemos un tipo de política en cuanto a la cartera que debe tener cada ministerio, que va en función de lo que establece la política, de lo que algunas personas viven quejándose, por ejemplo, a través de que, por ejemplo, Loma Miranda y el caso de esta parte de Cotuí, todos esos lugares que, claro está, no dejan de tener razón, igualmente con lo de la tala de árbol, no dejan de tener razón de que debe ser una mira telescópica para contribuir a lo que es el medio ambiente, pero tampoco podemos descuidar algo que es lo que está realmente produciendo los grandes daños a nivel del planeta. Y quizá ustedes comiencen a pensar que lo que pasa es que lo de la salud mental es algo que el desequilibrio del individuo con su mal comportamiento en cuanto a lo que es la ley de tránsito, en cuanto a lo que es el comportamiento a nivel social de lo que son los cánones legales establecidos y lo que es la moral y cómo el individuo debe comportarse, y la ingestión, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, que en nuestro país, por ejemplo, tú te encuentras el caso
de que un lunes tú encuentras una persona que tiene una fiesta y tiene un party, un lunes en la mañana, en la calle. Y Sí. esas son de las cosas que la persona no es castigada por andar ingiriendo bebidas alcohólicas. Entonces, así mismo como nosotros vivimos copiando muchas cosas de los países en desarrollo, que muchas veces nosotros decimos, bueno, pero que eso es incomparable, pero leyes que pueden bien aceptarse, como no veo por qué a un individuo se le fiscalice más que por su cinturón de seguridad, que el individuo ande con bebidas alcohólicas, las botellas abiertas. En los Estados Unidos usted compra su bebidas alcohólicas, y países que ingieren más cantidad de alcohol que nosotros, increíble. Ellos ingieren más cantidad de alcohol que nosotros. Lo que pasa con nosotros es que hemos confundido esa libertad. Y en cualquier calle, tú te encuentras con una persona con una botella en la mano y eso no es penado. Entonces, muchas de estas leyes deben cumplirse. El de arrojar la basura a la calle es una tarea importante que va en beneficio de lo que es la educación. Las personas se van educando, lamentablemente, quizá a base de multa, pero las multas muchas veces no son lo que van a resolver el problema. Quizás si una persona tira una basura a la calle y usted lo encuentra, una funda de basura a la calle, esa persona, si se encuentra, debe entonces las autoridades implementar lo que es la ley de medio ambiente, la ley de medio ambiente, porque son las leyes de medio ambiente que están establecidas en base a eso. Sí, lo que pasa, doctor, que usted mencionó ahorita China, Sí. pero vamos un chin más cerca, vamos a Cuba, para mencionar un país. En Cuba no se invierte tanto como se invierte aquí en los ayuntamientos. Ellos invierten más en la educación. Y eso no está tan lejos, eso está allí. Entonces, si Cuba ha resuelto el problema de los desechos sólidos de la educación, aquí se invierte un 4% en educación, que ese beneficio va a otra cosa destinada. Yo vuelvo y sostengo que aquí los protocolos de salud mental, todos después del COVID, necesitamos salud mental, necesitamos terapia, porque todos quedamos con lesiones. El que no le dio el COVID perdió un familiar. Pero tú como psicólogo, tú entiendes que ha sido el COVID, porque yo veo que se mencionan muchos cambios en base a eso y se culpa también al COVID. Yo creo que el COVID marcó algo y fue en el sentido de que produjo un distanciamiento. Y claro está, cuando tú produces un distanciamiento, va a producir un cambio. Pero también produjo, dentro de esas medidas, estuvo la cuarentena. Aparte de esa cuarentena, bueno, pudo ser un detonante que en países como estos, en países como el nuestro, donde la persona no acostumbra a estar en sus hogares, así, pero fuera de este país la mayoría de las personas lo que hacen es que permanecen en sus hogares. Tú te encuentras una persona que va de su trabajo a la casa y bueno, se aguarece en su casa. En los tiempos ya en lo que entra el verano, por ejemplo, hay los países fríos, bueno, hacen algunas actividades ya al aire libre y ese tipo de cosas, pero no deja de tener algo que es hasta cierto punto lo que nosotros llamamos estar encerrado. Y entonces nosotros estamos estableciendo que el COVID, pero para esos países ellos han vivido siempre ese acuartelamiento que para nosotros, bueno, fue significativo porque nosotros, al ser un país tropical, pues las personas acostumbran a que si van a comer en muchos barrios marginados, inclusive, salen hacia la calle a comer donde quiera, usted lo ve en el contén, en la galería, comiéndose su comida en vez de en el comedor, todo ese tipo de cosas. Pero yo entiendo también ahí en ese sentido que no necesariamente, porque dentro de las manifestaciones que ha tenido el COVID, que son muchas, claro está, no deja de tener una que pueda tener una manifestación a nivel
alguna repercusión a nivel cerebral, para que no digan que yo digo que el COVID afectó el cerebro. Lo primero que el COVID dio fue pánico. El mensaje de la enfermedad del COVID dio pánico, dio ansiedad. Pero sin embargo, entonces tú entiendes que esa ansiedad creó condiciones para que hoy los niveles de inseguridad de la República Dominicana estén influenciados. Todo el que estaba afuera se le murió un pariente, no fue a terapia. Los que estaban aquí perdieron su trabajo. Sí, muchas personas perdió trabajo. Entonces, todo aquí después del COVID necesitamos terapia. Y si no pactamos, no hacemos un pacto, y le hago un llamado a las autoridades, aquí no se hace un pacto por la salud mental. Aquí vamos a tener que escondernos todos. Y vamos a tener que pedir todo por telellamada, el trabajo por telellamada, porque aquí el ser humano ya no tiene herramientas para manejar las agresividades ni la violencia. Si usted me choca a mí, yo entiendo que diciéndole unas cuantas palabras y unas cuantas cosas, estoy resolviendo la situación. Y después del COVID, en el mundo cambió el panorama. Cambió el panorama de las relaciones. Usted vivía con su pareja que a lo mejor conoció a alguien que no conocía. Aumentaron los embarazos en todos los niveles. Las ansiedades, las personas que estaban trabajando, que perdieron su trabajo, debieron de irse a otro lugar. Entonces, todas esas manifestaciones necesitan ser tratadas. Y hoy en día, todo lo que tenemos, toda esa agresividad, todo eso atraco a banco, todo atraco aquí, toda esa violencia, es que las personas no tienen para mantener a su familia. Y por ahí viene una reforma fiscal. Si aquí no se pacta con la salud mental, que todos trabajemos en la escuela, trabajemos con los adolescentes, trabajemos en los hospitales, trabajemos en la SUNAT, aquí no se va a poder andar. Y las autoridades saben que la salud mental aquí está al borde ya. Entonces nosotros, el pánico que produjo el COVID, la ansiedad, las depresiones. Hay personas que usted ve que perdieron su hijo, no trabajaron ese duelo. El otro perdió al tío, no trabajó el duelo. Entonces las empresas, a todas esas personas volvieron. Vamos a trabajar 5 horas, volvieron a trabajar y no trabajaron esas personas que perdieron sus familiares. Entonces, toda esa herramienta que se ha dejado atrás es lo que vamos a recoger en un futuro. Y si no se trabaja con la familia, esa psicoterapia, esa persona, ese duelo, aquí vamos a tener una situación que no va a ser la mejor. Bueno, amables amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve estamos con más aquí en Saludando. Ya está disponible en App Store y Google Play nuestra aplicación móvil Virtual TV. Descárguela en cualesquiera de sus dispositivos móviles y así tendrá, donde estés y en todo momento, a panoramand.com. Virtual Radio y la programación de Virtual TV. No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo. Asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros. Más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. Conozca las causas y graves consecuencias que produce cometer el error de no hablar. Escrito por Genchi Suero. En un lugar cerca de usted. Muy pronto. Búsquelo. El error de no hablar. El sistema de calefacción no enciende. ¿Qué hacer? Ante los acontecimientos mundiales, el costo de la vida se incrementa a niveles alarmantes. Si usted es dueño de casa y está cansado de pagar altos precios por servicios y reparación a su sistema de calefacción, de gas natural o aceite, esta es la información y el momento correcto para aprender lo básico de la calefacción y reparar como un profesional con el manual perfecto. Casita Caliente, que te permitirá ahorrar miles de dólares. Comunícate con Casita Caliente.
2917-217, 2958-484-951-9752 para que recibas una copia totalmente gratis. Dueños de casas, no pague por reparación que usted puede aprender con el soporte técnico y las clases en línea que te ofrece Casita Caliente. Ordene su manual Casita Caliente hoy al www.casitacaliente.net. Casita Caliente, el manual perfecto. Entérese de todo lo que acontece en el mundo accesando a zonaeste.com.do. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como Zona Este RD. Zonaeste.com.do. La vuelta al mundo en un clic. A usted que nos sintoniza en estos momentos, estamos conversando con el licenciado Jonathan Sánchez Disla acerca de lo que es el comportamiento que está teniendo el ciudadano dominicano. Y es que realmente es de mucha atención para nuestro país lo que está ocurriendo. Los niveles de seguridad social, lo que hemos mencionado de el tránsito, el comportamiento educacional que está teniendo el individuo y el pánico que ha producido a la sociedad dominicana en base a después de que haya venido el COVID. Que a propósito de eso, se está hablando de una nueva cepa también del COVID. Y es que cada año va ocurriendo una cepa o este virus va sufriendo algún cambio de tipo morfológico en su estructura, como que pareciese una guerra de tipo biológico. Entonces, de manera u otra, cada uno de eso que está pasando en la humanidad va produciendo cambios y comportamiento en el individuo. ¿Qué tal, Jonathan, de la tasa de divorcio luego del COVID? Lo que pasó fue que durante el COVID la mayoría de hombres tienen sus amigas o sus amantes. Y eso no es mentira. Pero este es un país monogámico. Entonces, ¿monogámico o poligámico? ¿Cómo es? Tienen aquí, todo el mundo tiene su noviecita guardada, doctor. Entonces, ¿cómo va a ser, yo? Claro, eso es una realidad, doctor. Y esas personas que fueron a la casa, que la mujer no lo dejaba mandar el mensaje a esa noviecita, a esa amiguita. Entonces parte de los daños psicológicos que hubo post-COVID, claro, doctor, ha sido, por ejemplo, eso mismo que estábamos hablando del acuartelamiento, trajo como consecuencia esa desesperación de que muchos hombres, producto de las amiguitas que muchos tienen, entonces aumentara la tasa de divorcio. Claro, y las mujeres también, sus amiguitos, que uno también estaba atrás de ella. Porque también se da el caso. Claro, de parte y parte se da, doctor. Entonces ya uno estaba, que si la mujer estaba chateando, uno estaba mirando el chat. Pero sí, siempre esta sociedad se caracteriza por sí, estar pero ahora era más porque siempre. estábamos en la casa todos, no teníamos hora de... Era todo el tiempo que estábamos, era de cuarentena que estábamos. Nos levantábamos y era en la casa. En otras palabras, la cuestión de lo que pasó con el COVID, lo que vino siendo más que... Bueno, para muchos el hecho de que no estuvieran yendo a su trabajo, pues eso traía como consecuencia cierta desesperación, porque ¿dónde van a conseguir el sustento, ¿verdad?, de su familia? Pero yo entendía que mucha de esa desesperación era porque la actividad productiva de muchas personas quedó desactivada con la parte productiva, este acuartelamiento. Pero también esa persona que en el área laboral se da otra dinámica, que uno cumple años, que uno la celebra en grupo, en equipo. Ese amiguito que llama a esa muchacha y que ya el esposo está ahí, que coge la llamada a él. Aunque sea esa dinámica cambió, entonces ahora el esposo está atento a quién llama a la mujer y la mujer a quién llama el hombre. Los hijos que estaban para estar en las escuelas,
Ahora tienen que ver Pero a papá. eso también es otra cosa que no se puede intervenir el celular de otra persona. Sí, pero como quiera, doctor, porque uno siempre estaba abrazado o algo, porque durante el COVID era abrazado que estaba todo el mundo. Y incluso... De que no era porque se quisieran tanto, sino que tenían que estar abrazados. Si no del COVID nos morimos juntos. Y era el embarazo aumentó. La cantidad de embarazos aumentaron. Sí. Y los que no podían dar hijos dieron hijos, el que no se bebía su botella y el que no estaba buscando en internet cómo salir embarazado. Entonces, toda esa dinámica se dio durante el COVID. Y también la otra dinámica que se dio fue los pretamitas. Vino y entonces entorpeció hasta cierto punto lo que eran las relaciones humanas, porque eso es una de las partes también que incidió más. Y los pretamitas que dieron cuartos, que ahora tú no le estás pagando, que te están llamando, que se aparecen en la casa. Toda esa dinámica durante el COVID se dio, que ya uno tenía que estar en una hora determinada, a las 4 de la tarde, en el semáforo, que ya uno tenía que salir, que si no te iban a coger preso. Toda esa dinámica, porque el ser humano, su naturaleza es ser libre, es sentirse libre, no puede sentirse atado. Y durante el COVID, el pánico a la libertad, y yo sentirme preso, que tengo que estar, ya las mujeres saben a la hora que uno sale del trabajo. Las cabañas bajaron de precio. O sea, fue todo. Las cabañas bajaron. Sí, bajaron de precio. El allí, un ejemplo, se puso a 1.50. Es un comercial. Un ejemplo. Todas las cabañas bajaron de precio porque nadie estaba yendo a cabaña. Bueno. Y entonces los trabajos se inventaron una dinámica. Y yo conozco uno que era que te daba 200 pesos en la hora de almuerzo para ir a la cabaña, porque ya sabían que la mujer o el esposo salía a las 4. Entonces te daban un break a las 12 para que tú fueras a esa cabaña tal, con un permiso y un ticket. También se dio esa dinámica. Entonces, como quiera, el ser humano va buscándosela y va cambiando. Entonces, durante el COVID, doctor, toda esta dinámica se dio. Un ejemplo, usted no tuvo un familiar que murió. Sí, un amigo, un allegado. Todos tuvimos. Ok, ¿usted trabajó eso? ¿Usted fue a terapia? ¿Fue a terapia usted? No se fue a terapia porque yo entiendo que a la terapia de salud mental debe ir el individuo que tenga entonces un trastorno que llame la atención. Sí, voy a explicarme. Sí, porque tampoco es que vamos a encasillar de que toda la población en realidad tiene que ir a terapia. La pérdida de un ser querido crea cierta situación de no alegría, ¿verdad? Porque es un ser querido. Pero de ahí a que el individuo esté triste. Pero usted más que nadie sabe que hay una diferencia entre tristeza y la depresión. Si a una persona se le da una noticia desagradable, es natural que esté triste. Ahora bien, si esa persona, esa tristeza, llega a que entonces tenga un cambio, un comportamiento diferente que entre a la depresión, pues entonces yo entiendo que debe ir a terapia. Pero no porque a todo el mundo de una manera u otra se le haya muerto un familiar, un ser querido, un amigo, quien usted entienda que le produce cierto estado de tristeza, pero que no traspase ya hacia lo que es una depresión, en que el individuo ya de eso abandona todos los hábitos sociales, todo su comportamiento social lo abandona y entonces se queda en una cama, se queda en su casa, no va al trabajo, pierde todo el interés. Es una especie de momia, una persona que está inerte. Entonces ya ese individuo es una persona que merece una terapia, para que no entonces no entienda la población que ya porque COVID todo el mundo tiene que ir a hacer una terapia. Todo el mundo de COVID. Todo el mundo. No, le voy a decir por qué. Yo no estoy de acuerdo con eso. Le voy a decir por qué. No, porque yo no estoy deprimido por el COVID, usted no está ni deprimido. nada por el estilo. ¿Por y el qué? que no está deprimido de una manera u otra, porque todos de una manera u otra tuvimos COVID. De una manera u otra, señores, hay que estar claro. Realmente, la forma de gripe de hoy, a partir del 2019, la forma del gripe cambió. Y entiéndase
que en muchas de esas gripes y esas neumonías son a base de COVID. Porque las enfermedades no es como se piensa, una prueba de COVID negativa no es que dice que usted no tenga COVID. Si clínicamente esa persona o radiográficamente esa persona presenta las manifestaciones de COVID o clínicamente que tiene esa manifestación, pues esa persona tiene COVID. Porque hay que saber que el diagnóstico de una enfermedad es un diagnóstico presuntivo que tiene importancia, como le enseñaron a uno en la semiología. Aunque hoy en día las cosas están cambiando, de que ya los diagnósticos prácticamente tienen que ser obligatoriamente de laboratorio, y no es así, es un error. La medicina no está contemplado que todo tiene que ser laboratorio, e inclusive el laboratorio lo viene a completar. Para hacer un diagnóstico es el 5%, pero en realidad el examen físico es el que viene dando realmente ese diagnóstico. Y entonces por eso no estamos de acuerdo con que usted dice que una sociedad completa tiene que ir a una terapia. A mí me contactó un médico muy alumbrado de Santo Domingo, que tiene centro y todo. Ahí le dio COVID. Y me dijo, Jonathan, ¿tú crees que yo tengo que ir a terapia? A él se le murió un hijo también. Y él se hizo el fuerte. Yo le dije, doctor, tiene que ir a terapia psicológica, tiene que hacer una psicoterapia familiar. Y entonces, perdón, usted sugiere que todo el mundo tiene que ir, todo el dominicano o la sociedad del mundo, porque en todas partes hubo COVID. Tienen que ir. Y el doctor no fue. Él emocionalmente hizo un ACV. Esa es la realidad. Sí, pero que el ACV no quiere decir necesariamente lo primero que hizo que sea porque no fue a salud mental. Lo primero que hizo fue alucinación. Sí, bueno, pero ya él tenía manifestaciones. Entonces, volvemos, oiga, si una persona comienza a tener alucinación, te está diciendo que tiene algo que tiene que ser visto por un profesional de la salud mental. Todo eso lo hizo y yo lo vi y le hice una batería de test. Y le dije, doctor, esto hay que continuarlo, hay que seguirlo. Porque muchas veces nosotros, y eso es todo el mundo, resiste al psicólogo, ir al psiquiatra, todo el mundo, y es natural. Eso es natural, que todos resistan. Es igual que el médico o el enfermero, no le gusta que lo inyecten. Le tienen miedo a las inyecciones. Sí, pero que entonces eso es natural. Pero con respecto a lo de la salud mental, la salud mental realmente, y más en países como el nuestro, la persona aceptar que tiene que ir al psicólogo, que tiene que ir al psiquiatra regularmente, es tildado como que es una persona que creen que está loco. En eso vamos a estar de acuerdo. Y por eso se presenta muchas veces la resistencia. Pero volvemos a lo mismo. Si la persona no tiene un problema que tenga una manifestación como la que yo acabé de mencionar ahorita, no necesariamente esa persona, si está dentro de su cánones establecido, se va a su trabajo, se levanta, usted no le ve ningún síntoma de depresión ni ninguna alteración psicológica, vamos a decir, hasta porque cada enfermedad tiene una etiquetación o tiene una ubicación de comportamiento. El rasgo, los rasgos. O rasgos, perfiles, signos, síntomas, decimos, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún signo, ningún síntoma, ¿por qué usted entiende que entonces debe ir a terapia? Toda la población después de COVID, todas, tienen que ir a terapia. Y usted esa manifestación, si usted va ahora mismo a comprar al supermercado, usted se choca ahí con una persona cuando sale, le da una respuesta poco elegante. Hablando solo. Hablando le da solo. Poco elegante. Pero yo vi un artículo ahí que habla de que dice que como que las personas que hablan solo, muchas veces, muchas personas hablan solo, es una demostración como de su inteligencia. ¿Por qué? Porque están tan
pensando tanto que llega el momento en que se vuelven expresivos, como dicen, aquí hablando solo. Entonces, eso va a depender porque hay algunas palabritas. A usted no se le ha escapado nunca una palabra ahí Sí, entonces, doctor, que haya dicho solo, Jonathan. sí, ¿Y mayormente. cómo lo cataloga eso? Pero lo importante aquí es resaltar que a la persona después de COVID, usted tiene que tener su mentor como psicólogo. Y este es el mensaje que hoy yo voy dejando. Y con el tiempo nos volveremos a sentar y veremos, aquí hay que hacer un pacto. Porque aquí hay psicólogos y hay psicólogas para hacer el trabajo que se necesita. Y aquí después de COVID, todos necesitamos ir a terapia. Y le voy a decir algo, lo que mayor resistimos a lo mejor somos nosotros, los psicólogos. Pero hasta nosotros tenemos que ir. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo un psicólogo reconoce que tiene que ir donde un psicólogo? ¿Pasa eso con frecuencia? Lo que pasa es que nosotros conocemos el yo interno y el yo externo, el ego. Y cuando tenemos nuestro yo, que hablamos con nuestro yo. ¿El psicólogo se preocupa? Sí. ¿Mucho o poco? Bueno, eso depende porque eso va a ver tu personalidad. Cuando nosotros nos vamos a graduar de psicólogo, nuestra universidad nos pidió 7 terapias, psicoterapias. Debemos de ir a terapia. Por lo menos en mi universidad donde me gradué, nosotros tuvimos que ir porque el psicólogo para hacer terapia, para hacer psicoterapia hay que sentirse libre. Es igual que el juez o el fiscal. Si un fiscal no va libre, va a implementar la justicia al revés. Entonces nosotros tenemos que sentirnos libres, tenemos que ir a psicoterapia, tenemos que llevar el mensaje de paz, porque nosotros, un ejemplo, tenemos un problema con la frontera, ahora mismo. Tenemos un problema ahora mismo de medio ambiente. Tenemos también la situación del tránsito. Tenemos la situación de que a lo mejor el sistema sanitario no llega a algunas personas. Y todo eso el psicólogo lo va tratando. Un ejemplo, en los SAI, vimos que ahí también, en la SUNAT, de forma preventiva también se necesitan los psicólogos. En la SUNAT. En la SUNAT, que así como tú previenes las enfermedades, como la SUNAT previene las enfermedades, también pueden prevenir los embarazos en adolescentes, pueden prevenir la delincuencia trabajando con los adolescentes. Y es un trabajo del psicólogo, no es un trabajo de enfermería y tampoco es un trabajo del médico. Y hay una gran parte de la población que en este caso va por motu propio a buscar terapia, ¿sí? O son los familiares que lo llevan. Siempre un familiar que lleva, si es adolescente es un familiar, si también las personas adultas, lo que más terapia tú ves es la terapia familiar, problemas de convivencia, situaciones de convivencia en la pareja. Esa es la causa más frecuente, por la que consultan. La convivencia. Problemas de convivencia. Sí, entonces tú en terapia. ¿En padre-hijo o a pareja de esposo? Esto va a ser la dinámica diferente, porque si son esposos que se casaron con hijos adultos, entonces aquí va a haber una situación familiar no muy linda, porque a veces cuando no se trabaja, cuando la madre no trabaja, el nuevo integrante que va a ser el esposo en la familia, esto da unos niveles de resistencia. Pero eso mismo que tú acabas de decir es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque ahí puede estar la diferencia realmente entre lo que puede ser el comportamiento de lo que estamos, del tema que hemos estado hablando hasta este momento, el comportamiento de la sociedad dominicana. Si la célula de la sociedad, que viene siendo la familia, una familia es la célula de una sociedad. Si la célula no tiene un buen funcionamiento, ¿cómo tú crees que va a ser ese tejido? En términos ya histológicos, médicos, como le estamos hablando. Entonces, tú acabas de dar precisamente en el blanco de por qué el comportamiento de la sociedad dominicana ha ido cambiando en los últimos, se puede decir, realmente el gran cambio que tuvo la sociedad dominicana estuvo a partir de los años 60.
de los 50 a los 60. Y fue donde no solamente la República Dominicana, sino a nivel del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver la forma que actuó la sociedad de los años, de la República Dominicana, por debajo de los años 50, fue un tiempo en el que los antepasados lo dejaron dicho. Usted podía dejar sus casas abiertas sin temor a que le entraran a robar. Usted encontraba a una persona anciana o algo, y eso con esa razón, una persona que fuera mayor que usted, y usted le brinda un respeto. ¿Qué está pasando precisamente después de esos años 50? Que todo eso se ha ido perdiendo. Ya tú encuentras jóvenes, jovencitos, que ya, por ejemplo, inclusive hemos impuesto, la mayoría de las personas que no quieren aceptar su edad cronológica. ¿En qué sentido? La mayoría de la gente ya no le gusta que le digan don. Aunque seamos don, ya no nos gusta que nos digan don. Y me veo tan vieja. Y me veo tan vieja, y ahí viene la corrección. Si tú a una mujer le dices señora, ya usted tiene ciertos problemas. El señor para usted y el nombre para mí. Queda usted catapultado como una persona no deseable. Inmediatamente usted utiliza esos términos. El término de usted. Hay muchas personas que le dicen, no me trate de usted, trátame de tú. Entonces eso fue algo que también le enseñaron a uno, una persona mayor que uno le decía a usted de respeto, o señor, señora, o don. Y hoy tú ves hasta cierto punto ciertas lisonjas, gente que le dice que mire joven, y el individuo ya tiene 60 años. Entonces tú no puedes, una sociedad que ha tenido, y lo estamos diciendo en términos comparativos, pero ese es el comportamiento que va teniendo el individuo, y como tú acabas de expresar, en las terapias, los casos más frecuentes que se van presentando es una inadaptación de lo que es el padre. Ya el individuo, cuando el padre le dice, lo corrige o le dice algo, ya él está obsoleto, el padre está obsoleto. Los mayores estamos obsoletos porque ya no vamos con lo que son los principios que son de los nuevos tiempos. Quizás, por ejemplo, el principio del nuevo tiempo puede ser que la hora que teníamos de nosotros de acostarnos, ya a las 10 de la noche uno tenía que estar en la casa. Ahora a las 10 de la noche comienza la fiesta. Entonces, si tú, por ejemplo, impones algo diferente, pues entonces ya tú caes en un plano en el que tú estás desfasado o en el que tú estás obsoleto, y en el peor de los casos le dicen a uno Trujillo. Lo que pasa es que nosotros, los padres, los tutores, cuando se pierde el respeto en la casa o en una relación, los niños pierden el miedo. El amor termina en R. En R. Rencor. Por respeto. El amor termina en respeto. En respeto. Sí. Ahí termina el amor. Entonces nosotros, como sociedad, debemos dejar los objetivos claros con los adolescentes, con los niños. Fue un tema que tratamos en diciembre, donde el niño hay que ponerlo claro. La tabla hasta tal hora. Si tú te pasas, tú tienes entonces una respuesta operante, que es el castigo. Mañana no la tienes. ¿Y qué papel entonces en ese sentido ha tenido, por ejemplo, el avance tecnológico? Porque ya la mayoría de las personas ya no se dialoga. O sea, ya conversaciones, por ejemplo, como la que estamos teniendo nosotros ahora, porque es una conversación, en realidad, lo que venimos teniendo, que era lo que se hacía antes. Yo te visitaba y en la casa comenzábamos a establecer conversaciones de temas de diferentes índoles. Por lo menos en mi Pero casa. ahora, por ejemplo, las reuniones, las fiestas, todo el mundo está con una tablet o con un celular, y entonces mucha gente están en el TikTok o están, si están en algún lugar,
haciéndose una fotografía, más atento a la fotografía que a vivir el momento. Por lo menos en mi casa tenemos la regla clara de que en la mesa de comer no se usa el celular. Esa es la primera regla. La segunda es, hay una adolescente, la adolescente a las 9 tiene que entregar su celular. Y ella lo entrega sin ninguna situación. Y hasta ahora, hasta el momento de hoy, no hemos tenido situaciones dolorosas. Con el celular ella ha aprendido idiomas. Con el celular ella ha aprendido también a desarrollar su intelecto. Porque el celular también tiene cosas no buenas, no sanas, pero también podemos utilizarlo. Pienso que hemos desarrollado un tema educativo muy beneficioso para la sociedad, para el Estado, y lo felicito, doctor, porque usted está abriendo el camino de que esto pueda llegar a más personas. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Jonathan, por siempre darnos el apoyo de temas tan importantes como es de la salud mental. A ustedes, amables amigos televidentes, las gracias como siempre por su atención. Los invitamos a que estén con nosotros en otra entrega de su programa Saludando.